¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Vamos a continuar con nuestro diplomado. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido hasta el momento? Sí, se van cumpliendo los objetivos. José Roberto, pulgar arriba. Muy bien. Todos, Aldo, andas en varios diplomados al mismo tiempo. Qué bien. Raúl dice también pulgar arriba. Etc. Jonathan, gusto. Bien, entonces, pues al parecer vamos, Luis Fernando también dice, está chévere, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre criterios jurisprudenciales aplicados a las redes sociales, pero pues bueno, ¿qué es esto de los criterios jurisprudenciales? ¿Qué es un criterio, no? Y sobre todo criterios jurisprudenciales, ¿no? En términos sencillos, prácticos y para la finalidad de esta sesión, diremos que, pues bueno, en cada una de las sentencias existe un magistrado ponente que a su vez, pues bueno, va a ser el encargado de redactar pues la sentencia y a su vez, pues bueno, posteriormente la propuesta o el proyecto de sentencia será presentado ante sus pares, ¿no? Los cuales pues van a debatir sobre la decisión, el sentido que se propone y si pues bueno, confirman o pues en algún momento otro magistrado, pues bueno, se encargará de el engrose a partir de lo señalado en la discusión que tienen en el pleno las magistradas y los magistrados. Por tanto, pues en cada una de las sentencias existe un argumento, una argumentación que desarrollan para definir el sentido de la determinación jurídica que se está estableciendo en la sentencia. Ahora bien, en particular, pues bueno, dentro de las sentencias suele haber pues diversos temas, ¿no? Y al resolver cada uno de estos temas podemos señalar que en ocasiones existen aquello que se denominan criterios, ¿verdad? Parámetros que establecen una orientación que puede servir a futuro. Y bueno, estos parámetros, estos criterios, pues en ocasiones son retomadas en otras sentencias y esto genera pues tesis aisladas o jurisprudencia, ¿no? Y la jurisprudencia, como ustedes saben, en el caso del TPJF, con 3 sentencias, se forma una jurisprudencia. Y esta jurisprudencia tiene fuerza de ley, por lo tanto es obligatoria, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar de estas sentencias, de estos criterios que se establecieron en diversas sentencias y que posteriormente formaron ya sea tesis aislada o jurisprudencia. Y eso es lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy y el día de mañana. Bueno, ya saben, tengo aquí mi presentación. Ok. ¿Ya se puede ver? Sí, se ve la presentación. Perfecto. Bueno, voy a hacer un poco más grande para poder ver a más de ustedes. Bueno, ahí está. He tratado de tematizar la jurisprudencia que ha emitido la Sala Superior respecto del uso de redes sociales o que impacta en el uso de redes sociales y es la forma en la que lo vamos a abordar en las sesiones. Vamos a iniciar por aquellas que tienen que ver con la calumnia. La calumnia es un tema que toco en otro diplomado, que es el de Derechos Humanos y Procedimiento Especial Sancionador. Entonces, cuando yo abordo calumnia en ese diplomado, creo que Aldo ya tomó esa sesión. Entonces, cuando abordo calumnia, pues detallo muchísimo más la doctrina de la real malicia, de dónde viene esta doctrina de la real malicia, entro al análisis de un caso muy importante que es el New York Times versus Sullivan,
y a su vez, pues bueno, analizo el modelo de comunicación política, cuál es el origen y pues trato de que se comprenda, ¿no? Por qué es importante la regulación de la calumnia en nuestro modelo de comunicación política. Aquí, pues bueno, como es un diplomado de comunicación, no está tan enfocado como en el caso del PES, simplemente lo voy a abordar en términos muy generales y enfocándome en este aspecto de las redes sociales. Por lo tanto, pues no voy aquí a explicar a detalle cuáles son pues los elementos que configuran a la calumnia en materia electoral, ni tampoco voy a explicar a detalle el sistema dual de protección, aunque sí pues hago un planteamiento general, ¿no? Entonces es la señalización que les puedo hacer respecto de la calumnia, ¿no? Porque ahorita si nos quedáramos a hablar de calumnia es un gran tema, la verdad, también, al cual le podemos dedicar bastante tiempo. Bueno, cuando hablamos de calumnia, hablamos de libertad de expresión y esta libertad de expresión, pues bueno, fue tutelada o es tutelada en las democracias, porque sin la libertad de expresión, pues bueno, sería difícil que la ciudadanía pudiera expresar no solo su parecer sobre algunos temas, sino que también, pues bueno, pudiera deliberar con otras personas sobre los temas de interés general. Es decir, que no solo se trata de que nos expresemos, sino también de que exista un proceso de deliberación, un proceso en el cual, pues bueno, interactuamos con otros en espacios públicos. Entonces, por eso es que la libertad de expresión es un derecho que cobra suma relevancia en los estados democráticos. En ese sentido, pues bueno, en algunos países, pues bueno, se ha hablado suficientemente sobre el tema. El caso de New York Times es un ejemplo en el cual pues se planteó la importancia de la deliberación pública y el hecho de que pues bueno, se tutele la libertad de expresión como un bien de la democracia. En este sentido, pues también se ha comprendido que la libertad de expresión no es un derecho ilimitado. Ningún derecho es ilimitado, ¿no? Y por eso es gracioso cuando uno ve a las personas que andan en carretera, ¿verdad? Y llegan a una caseta y dicen, no, el artículo 11 de la Constitución señala que todos tenemos derecho de tránsito. Sí, mi hermano, pero todos los derechos tienen límites, ¿no? Y la libertad de expresión también tiene límites. Y no me estoy refiriendo a que por límites sea que cuidemos la forma en la que se expresan las personas, porque se ha reconocido que el debate, pues no siempre se utilizan las mejores expresiones, no siempre hablamos poéticamente para expresarnos. En ocasiones, pues bueno, utilizamos un lenguaje fuerte y es más, en la deliberación se pueden incluir incluso ataques vehementes, se señala la deliberación es ríspida, fuerte, complicada. En ocasiones puede causarle a las personas un cierto tipo de angustia, pero así es como es la deliberación. ¿Cuáles serían los límites a esa libertad de expresión? Pues bueno, se han reconocido que pues, uno de los límites es justamente cuando se calumnia, cuando se imputan hechos o delitos falsos a una persona con la intención de dañarla. Los delitos contra el honor se han ido despenalizando o eliminando de los códigos penales, dado que se ha privilegiado la libertad de expresión. Sin embargo, en el contexto mexicano y para nuestro modelo de comunicación política, pues sí se ha considerado que la calumnia no está contemplada dentro de la libertad de expresión. Y no solo en la calumnia, también se reconocen los siguientes temas como límites a la libertad de expresión, expresiones de odio, violencia política de género, que personas religiosas soliciten o pidan el voto o hablen de temas políticos,
la aparición de niñas, niños y adolescentes, así como el respetar el periodo de veda electoral. Cuando no se, esos son los puntos en los cuales se han considerado existen restricciones a la libertad de expresión. Entonces decíamos que la calumnia está dentro de estos límites a la libertad de expresión. En el caso mexicano, se ha adoptado lo que se conoce como el sistema dual de protección. ¿Qué es este sistema dual de protección? Proviene de la doctrina de la Real Malicia y lo que nos dice es que la deliberación pública pues puede ser difícil, complicada, ríspida, e incluso puede contener ataques vehementes. Y eso está tutelado por la libertad de expresión. Ahora bien, existen figuras públicas que están sujetas a un mayor nivel de escrutinio público por su misma calidad. Y en consecuencia, en el caso de estas personas, ellas deben de soportar un mayor nivel de crítica por su propio estatus de personalidad pública, de persona pública. Un presidente de la República va a ser observado, va a ser criticado, va a ser analizado su actuar a diario, indudablemente sí. Y que en ocasiones, pues no siempre vamos a decir, qué bien lo está haciendo el presidente, ¿no? Y estoy refiriendo a cualquier presidente, ¿eh? No solo el de nosotros, el de México. No siempre la gente se va a expresar, qué bien lo está haciendo el presidente. Y no siempre va a ser una crítica demasiado analítica. En ocasiones puede que incluso esa crítica diga, está bien menso, ¿no? O lo diga incluso con otras palabras. Y eso está tutelado por la libertad de expresión. Es una opinión y las opiniones siempre van a estar protegidas. Eso, ojo, las opiniones siempre están tuteladas por la libertad de expresión. Las que pueden tener límites son cuando hablamos de hechos. Ahí sí es diferente, porque incluso los hechos pueden ser sujetos a corrección. Y entonces ahí estaremos hablando de otro derecho que puede estar involucrado, el derecho de petición, otro tema que después también abordo en otro diplomado. La cuestión está en que estas personas que son sujetos públicos, pues están inevitablemente ante el escrutinio público. Y ese escrutinio público los lleva ¿a qué? A que soporten un mayor nivel de crítica. No va a ser lo mismo que se haga una crítica a Ana Luis Fernando, Joel, etc., porque incluso tal vez nadie haga crítica sobre Luis Fernando, y no es porque no sea un buen camarada, ¿verdad? Que es un excelente camarada, ¿no? Un joven muy estudioso. Pero, pues bueno, la realidad es que pues será un menor nivel de escrutinio el que tenga Luis Fernando o Joel frente al que tenga un diputado o un senador o, como había señalado, el mismo presidente. Bueno, en esa situación, pues se va a privilegiar la libertad de expresión, porque imagínense que cualquier servidor público se estuviera quejando porque alguien le hizo una crítica muy fea, se expresó de manera muy horrible, ¿verdad? Con no muy buenas palabras, utilizando incluso groserías. Pues bueno, diría, es que me está causando angustia emocional. Sí, pero es que eres un sujeto de escrutinio público y entonces ahí debes de soportar esa crítica. La crítica política aquí incluye incluso hasta caricaturas, ¿no? La caricatura política que es la mera satirización. Y pues imagínense, en época de Porfirio, un segundo, Jonathan, de Porfirio Díaz, ¿no? El hijo del agüizote, ¿no? Bueno, no estaba tutelada la libertad de expresión, ¿no? Pero es parte, ¿no? Esta crítica. Y por lo tanto, el debate, pues bueno, es complicado, pero se debe soportar. Adelante, Jonathan. Hola, maestro. Buenas tardes. Oiga, aquí aprovechando el tema, ¿cuál es su criterio al respecto de lo que está pasando en redes entre Salinas Pliego y la senadora de Morena, Citlali? Hemos visto que han sido ataques fuertes,
pero también él se escuda, pues, yo soy un ciudadano, que sí lo es, y ella es una figura política. Pero, ¿cree usted que ya se rebasó el límite ahí o Ahí, cuál sería su fíjate, criterio ahí? Jonathan, ahí digo, vamos a ir abordando los criterios que ha señalado la Sala Superior en la materia. Salinas Pliego sí es un ciudadano, pero tampoco es cualquier ciudadano, ¿eh? Es un ciudadano que no tiene la misma calidad que tú, que yo, Jonathan, por un simple detalle. Su cuenta en el banco le da poder económico, ¿no? Entonces es muy distinto, porque incluso ha utilizado a los medios de comunicación que forman parte de la televisora de la cual él es dueño para hablar sobre este tema, ¿no? Entonces ya de ahí, pues hay una cuestión desigual. Pero ¿cuál es el problema que es más complicado, o bueno, que yo percibo en ese tema? Es que él puede hacer una crítica fuerte y tiene derecho a hacer una crítica fuerte a Xóchitl Gálvez como una posible candidata, una precandidata, ¿no? A la presidencia, ¿no? Y también Claudia Sheinbaum y todos los que están haciendo ya esta competencia primaria, ¿no? Para postularse a la presidencia. Pero ahí lo que me parece que, y les había dicho que en el contexto mexicano hay límites, les decía, expresiones de odio, y la que sigue, bueno, que yo enlistaba, era violencia política de género. Y ahí me parece que es el tema del debate de Salinas Pliego, que él, pues bueno, sí también, no solo ha hecho una crítica a Xóchitl Gálvez, sino que también ha incurrido en violencia política de género, en contra de una mujer. Aunque no estemos en proceso electoral, ¿aplica? Porque Fíjate, la senadora Citlali no es candidata, sí, pero entonces sí aplica. Ahí ahí digo, nada esa más es estamos pregunta. hablando de violencia política de género, ¿eh? Ahí nada más estamos hablando de violencia política. Es más, incluso, entonces yo creo que tiene esa particularidad. Vamos a ver esa sentencia, porque me parece que es, bueno, lo que ha señalado hasta el momento la Sala Superior, porque es sumamente relevante, ¿no? Lo que está pasando, que es atípico, que son cuestiones que no habían ocurrido como tal, ¿no? Y que tenemos y son cosas novedosas. Entonces, yo digo, doy entrada en estos argumentos que he señalado, pero vamos desarrollando los criterios que se han dado y el día de mañana nos damos tiempo para analizar el caso de Xóchitl Gálvez y también el de Mariana Calderón, que también es un fenómeno muy reciente lo que ocurrió con Mariana, ¿no? Y con su esposo, ¿no? Entonces, son casos que vale la pena que nosotros los analicemos. ¿Te parece bien, Jonathan? Sí, maestro, pero es Citlali, Xochitl es la del PAN. Perdón, Sí, 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 perdón. sí. Este, Sí, bueno, la verdad es que es bastante interesante porque yo incluso estoy viendo que podríamos caer en un caso de impunidad porque realmente el tribunal no tiene la fuerza coercitiva para hacerle algo. Te va a decir, pues no puedes ser candidato, te meto en el listado, pero Salinas Pliego va a decir, yo no quiero ser candidato, te voy a imponer una multa, te la pago. O sea, yo creo, como dice usted, nuestras carteras son brutalmente distintas. Bueno, la mía, no sé la de usted, pero la mía, en diferencia con la de él, es sumamente distinta. Entonces, pues le da igual. Entonces podríamos caer en ese caso de impunidad. Pero bueno, lo dejamos para mañana. es un caso muy, muy, muy interesante este que estás apuntando, y efectivamente, ¿no? Entonces, pues lo vamos a analizar y vamos a ver qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y qué es lo que ante qué escenario nos puede colocar. Y sobre todo, pues bueno, porque siempre se está apelando a la libertad de expresión. Siempre, es que es libertad de expresión. Sí, pero todo tiene un límite, ¿eh? Entonces, muchos de lo que vamos a ver en estos criterios interpretativos de la Sala Superior va en ese sentido. ¿Cuáles son los límites a la libertad de expresión y sobre todo a la libertad de expresión en Internet? Porque sí se ha asimilado que el Internet es tierra de nadie, donde pues hay quien considera que, no, pues es que es Internet, no, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Y bueno, pues es que hay quien también pues se han parado ante las posibilidades tecnológicas que otorga el Internet de ocultar quién está detrás
de las comunicaciones que se están virtiendo. El anonimato que otorgan las redes sociales, pues también ha sido pues una herramienta que se ha utilizado políticamente, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Muy bueno lo que has apuntado, Jonathan. Cuando se sientan con ese ánimo, así como Jonathan, adelante, anímense a levantar la manita, abrir el micrófono. Esta clase la construimos todos y es más, hasta se enriquece, porque así sabemos también, yo sé cuáles son sus intereses, cuáles sentencias a lo mejor puede ser que les interese abordar y las podemos abordar, ¿no? Aquí en estas sesiones. Bueno, voy a continuar. Entonces les decía, está este debate, ¿no? De la libertad de expresión, que puede ser difícil, puede complicado, y que las personas públicas, pues bueno, deben de soportar este mayor nivel de crítica. Ahora, el sistema dual de protección se vincula con la real malicia o con lo que se conoce como la doctrina de la real malicia. Y esta doctrina de la real malicia lo que nos apunta es que, pues bueno, hay en ocasiones en las que las personas imputan hechos o delitos falsos con la intención de dañar. Y aquí no estamos hablando del simple hecho de que las personas, ¿no?, utilicen información falsa, ni que también no hayan sido cuidadosos al momento de verificar la información, sino que están utilizando la información con la intención de dañar. Y esto es muy importante porque nos lleva a la idea de que ¿cuándo se va a limitar la libertad de expresión bajo la idea de la real malicia? Cuando se imputen hechos o delitos falsos con la real malicia, con la intención de dañar. Y ahí este tipo de expresiones no van a estar tuteladas por la libertad de expresión. ¿De qué forma se va a corroborar que alguien utilizó? Porque esa es la pregunta. Bueno, ¿y cómo sabemos que alguien incurrió en real malicia? Pues bueno, existen elementos objetivos y elementos subjetivos, ¿no? Y el elemento subjetivo de la real malicia es justamente que esta acusación fue hecha con esa intención. Pero ¿cómo vamos a saber que fue o cómo vamos a comprobar que alguien hizo esta imputación con la intención de dañar? Porque la información en la que sustente esta imputación de hechos o delitos falsos debe de tener suficiente información, que valide el sentido de lo que se está acusando. Digo, nosotros cuando vemos calumnia, pues lo analizamos en el caso de Néstora Salgado, que es a la cual, pues bueno, en un spot pautado por el PRI, que se llamaba que no te gobiernen los delincuentes, se señalaba que ella, pues estaba libre decía que no te gobiernen los delincuentes. Y entonces se leía una comunicación en la cual se pedía para liberar a una persona la cantidad de 5,000 pesos. Posterior, posteriormente José Antonio Mit decía, Néstora Salgado, ¿no?, está libre por un fallo en la policía. Esto, Andrés Manuel, te lo dejo a tu criterio, ¿no? Entonces, ahí lo que se estaba haciendo era la imputación de el delito de secuestro. Sin embargo, pues bueno, cuando el Partido Revolucionario Institucional tenía que argumentar de por qué, pues bueno, había imputado ese delito, pues señalaba que, pues bueno, consideraba que primero que sí existía pues un proceso, ¿no?, en contra de Xóchitl Gálvez, pero pequeño detalle, ese expediente en contra de Xóchitl Gálvez, pues bueno, en su momento todavía no estaba resuelto y en consecuencia, pues bueno, ella gozaba de presunción de inocencia. Segundo, era conocido, se había difundido por las noticias que el propio partido aportó para señalar la imputación, que, pues bueno, Xóchitl Gálvez pertenecía a, Xóchitl Gálvez, estoy durida con esto, que pues esta Néstora Salgado formaba parte de policías comunitarias, y entonces estas figuras comunitarias tenían la
figura de arresto, ¿no? Entonces, estos medios de comunicación impresos, pues también daban cuenta que como tal, Néstora Salgado no era una secuestradora, no se encontraban ante una situación de secuestro, sino de policías comunitarias, una figura contemplada en un sistema normativo interno en el cual, pues bueno, ella pues era partícipe, ¿no? Era miembro de esa integrante de esa comunidad, ¿no? En consecuencia, pues bueno, ahí el soporte que presentó el Partido Revolucionario Institucional hacía ver que había imputado el delito de secuestro a Xóchitl Gálvez con la intención de dañar, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma es como este sistema dual de protección se integra a nuestro contexto mexicano. Aquí lo importante no es no olvidar lo siguiente. La libertad de expresión se maximiza en nuestro sistema democrático. Se va a privilegiar la libertad de expresión y por lo tanto pueden incluirse opiniones fuertes, incluso les decía yo, ataques vehementes, y que las personas que pueden denominarse como sujetas de escrutinio público, servidores públicos, pues bueno, deben de soportar un mayor nivel de crítica. Ahora bien, se reconoce que, pues bueno, la libertad de expresión sí tiene un límite, y uno de estos límites es justamente cuando pues se hacen ataques con la intención de dañar, esto que se ha denominado como real malicia. Y estamos hablando en el tema de calumnia. Ahora bien, existen sujetos regulados respecto de la calumnia. Podemos hablar de partidos políticos, precandidatos, candidatos, coaliciones, aspirantes, candidatos independientes, observadores, concesionarios de radio y televisión. Esto posterior al proceso electoral del 2005-2006, de los ataques, ¿no? La guerra sucia, que no hay guerras limpias, ¿no? Este proceso electoral donde, pues bueno, vimos una espotización, una campaña en contra de Andrés Manuel, pero también respuestas, ¿no? Y bueno, yo derivo a que, pues bueno, se configurara un modelo de comunicación política que en el año 2014 pues tuvo una reconfiguración, incluso pues bueno, ahí teníamos que el procedimiento especial sancionador pasó a sustanciarse por parte del ahora Instituto Nacional Electoral y a resolverse por parte de la Sala Regional Especializada, y que las impugnaciones respecto a las medidas cautelares o la resolución final podía ser impugnada ante la Sala Superior del propio TEPJF. También ahí, pues bueno, se señaló quiénes eran los sujetos regulados respecto de calumnia en materia electoral, y así es como, pues bueno, llegamos a este tipo de jurisprudencias. La jurisprudencia, ¿por qué aparece jurisprudencia después sobre el tema de calumnia hasta 2016? Ustedes se preguntarán, bueno, oye, pero ¿por qué calumnia hasta 2016? Si estamos hablando que la calumnia, ¿no? Bajo el modelo de regulación, pues los procedimientos especiales sancionadores, pues se dan posterior a esa reforma constitucional de 2007 y legal de 2008. ¿Por qué será? Porque es hasta 2014 en el que se crea la Sala Regional Especializada, ¿sí? Entonces, pues el Instituto Federal Electoral en ese entonces, pues a través de sus resoluciones no generaba jurisprudencia. Las decisiones de la Sala Regional Especializada sí han generado criterios que a su vez en algún momento han sido adoptados por la Sala Superior o pues bueno, reivindicados en algún punto por la Sala Superior, y es así como bueno, pues se ha generado ya jurisprudencia sobre este tipo de temas en comunicación. Entonces, ojo ahí, mucho de los criterios, pues por eso se explican hasta después de 2014, o por qué inician las líneas jurisprudenciales después de 2014,
por la aparición de la sala regional especializada. Claro que antes también llegaban asuntos que se resolvían por peso de medios de comunicación o internet, que resolvía el Instituto Nacional Electoral, pero la verdad es que sí se debe de reconocer el trabajo que ha tenido la sala regional especializada. Incluso cuando veamos el tema de la aparición de niños, niñas, adolescentes y su regulación, es a raíz del impulso que tuvo la propia sala regional especializada de tutelar la identidad de los menores y los jóvenes, la juventud. Entonces ahí es importante la labor que tuvo la sala regional especializada, donde incluso también, pues bueno, estuvo el magistrado, perdón, luego se me cuatrapean los cables, pero bueno, tenemos, ¿no? Como pues magistrado de la Mata estuvo en la propia sala regional especializada, ¿no? Entonces ahí es interesante ver ahí cómo se sigue, ¿no? Temas. Bueno, entonces llegamos a esta jurisprudencia 31, diagonal 2016. Libertad de expresión no protege la imputación de delitos cuando con ello se calumnia a las personas. No sean malitos. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer esta jurisprudencia? Adelante, Luis Fernando. ¿Sí me escuchan? Sí, fuerte y claro. Si bien la libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una sociedad democrática es un elemento primordial de comunicación entre los actores políticos y el electorado, en el que el debate de intercambio de opiniones debe ser no solo propositivo, sino también crítico, para que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios a fin de que determine el sentido de su voto. Lo cierto es que el ejercicio de la libertad de expresión en materia político-electoral tiene como restricciones la emisión de expresiones que calumnien a las personas. En consecuencia, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como órgano competente de verificar el respeto a la mencionada restricción, debe ser particularmente cuidadoso con el ejercicio de esa atribución, cuando las denuncias o quejas se formulan contra propaganda política o electoral, cuyo contenido se relacione con la comisión de delitos. Lo anterior, porque a diferencia de la crítica desinhibida, abierta, vigorosa, que se puede dar incluso respecto al ejercicio de cargos públicos anteriores, en donde el intercambio de ideas está tutelado por las disposiciones constitucionales invocadas, tratándose de la difusión de la información relacionada con actividades ilícitas, esta incrementa la posibilidad de quien la utiliza sin apoyarla en elementos convictivos suficientes de incurrir en alguna de las restricciones previstas constitucionalmente en atención a la carga negativa que sin una justificación racional y razonable, aquella puede generar sobre la reputación y dignidad de las personas. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Luis Fernando, que tiene voz de locutor, ¿verdad? Digo, ya esperamos posteriormente que empiece a hacer como spots, ¿verdad? Y la voz de algún personaje de cine o de TV. Qué interesante, Luis Fernando. Buena presentación. ¿Qué nos dice, por qué retomo esta jurisprudencia? Yo les decía que, pues bueno, en México se adoptó el sistema dual de protección, y lo que nosotros vamos a ver en esta jurisprudencia es justamente el reflejo de la adopción de ese sistema dual de protección. Lo que nosotros observamos al leer esta jurisprudencia y analizarla es que se va a tutelar la libertad de expresión, ¿no? Y se va a decir, es un elemento primordial de la comunicación entre los actores políticos y el electorado. Por eso se va a proteger, dice, lo cierto. Ahora, se va a proteger y dice, incluso el debate no solo va a ser propositivo, sino que también crítico. Entonces, no solo se trata de que sea propositivo, sino que también puede ser crítico, y en la segunda parte incluso advierte, porque la crítica, ¿cómo puede ser desinhibida, abierta, vigorosa? Incluso puede incluir ataques. Pero, pues bueno, aunque sea abierta, crítica, vigorosa, difícil, complicada, que genera angustia, también se reconoce que tiene límites. ¿Y cuáles son esos límites? Pues bueno,
esas expresiones que calumnien a las personas. Entonces vemos cómo este sistema dual de protección también se adopta en materia electoral. ¿Se va a maximizar la libertad de expresión? Claro. ¿Se va a proteger que el debate sea difícil, complicado, abierto? Claro. Pero ¿se van a reconocer límites? También se van a reconocer esos límites. Y uno de esos límites que se reconocen a la libertad de expresión en materia electoral es cuando se dan expresiones que calumnien a las personas. Ahora bien, como yo les había apuntado, ¿qué sucede con la calumnia? Que la calumnia con el elemento subjetivo de la calumnia, ¿cuál es? La imputación de hechos o delitos falsos. Ese es los elementos objetivos, pero el elemento subjetivo es que sea a sabiendas de lo que en la jurisprudencia de Estados Unidos se conoció como el reckless disregard, con temeraria despreocupación, a sabiendas de que era falso y así, aún así, se utilizó esa información para dañar. Y en consecuencia, vean cómo también se aterriza aquí en la jurisprudencia. Tratándose de información relacionada con actividades ilícitas, esta incrementa la posibilidad de que quien la utilice y no tenga los elementos convictivos suficientes, o sea, no tienes verdaderamente la información que corrobore esa imputación o ese delito falso, entonces es muy probable que incurras en la restricción prevista constitucionalmente, porque la calumnia está establecida constitucionalmente. Se prohíben las expresiones que calumnien. Y entonces ahí, si no tienes una justificación racional o razonable, es muy probable que vayas a caer en una infracción en materia electoral. Si ustedes son asesores de un partido político, de algún candidato, candidata, etc., ojo, ojo, no nada más se trata de acusar por acusar, tú di que es esto. No, cuidado. Hay que tener información que realmente corrobore esa imputación de un delito. Claro, se puede hacer, se puede hacer la imputación del hecho del delito. Tal cuate, y digo, lo voy a dar en un lenguaje muy campechano. El otro candidato es rata. Pues si tienes cómo demostrarlo, pues demuéstralo. Pero si no tienes, pues mejor no lo hagas. Hay una sentencia por ahí donde alguien señalaba, ¿no? Que pues era sujeto de calumnia, porque a la familia se le acusaba, pues bueno, de vínculo con grupos criminales. Y él decía, me están calumniando. Pues bueno, en ese caso, pues la imputación no es a esa persona, no era a ese candidato, era a su familia. Y la información que vinculaba a la familia, pues bueno, sí se había abordado en diferentes medios de comunicación. Diferentes medios periodísticos habían abordado el tema de que la familia tenía esos vínculos. Y entonces el periódico también, el partido que hizo esas acusaciones dijo, mira, yo me basé en esto. Y ni siquiera hablé de él, hablé de su familia. Entonces ahí cambia, ¿verdad? Temas de la calumnia que son interesantes, pero que vale la pena plantear aquí. Entonces vemos cómo opera este sistema dual de protección. Se privilegia la libertad de expresión, puede ser difícil, complicada. Las personas públicas deben de, pues bueno, aceptar un mayor nivel de crítica, pero también se reconoce, pues, límites a la libertad de expresión, sobre todo en el caso de contenido calumnioso. Y ahora, ¿por qué tocamos la calumnia aquí si no es un tema sobre pez y calumnia? Pues bueno, porque, pues, ¿qué ha pasado? Que también en Internet, pues, se ha empezado a difundir contenido calumnioso. Y ahora, ¿se justifica la calumnia en Internet? Pues no se justifica la calumnia en Internet. ¿Por qué?
Pues porque el Internet, si bien de entrada dentro de el diseño del modelo de comunicación política, pues bueno, no tiene una regulación o pareciera no tener una regulación como sí tiene la radio y la televisión, donde hablamos de un pautado, pues ello no quiere decir que el Internet pues escape a la regulación que se tiene en materia electoral. Es decir, que pues bueno, se va a privilegiar que exista libertad de expresión en Internet, claro, no hay ningún problema, pero contenidos calumniosos, ahí sí, nada. Entonces, se establecen pues también estos límites a la calumnia en Internet. No porque cambien medio, cambian los límites a la libertad de expresión. Y no es censura, es porque nuestro sistema así se ha señalado, que la calumnia no se justifica, no está amparada por la libertad de expresión. Entonces, en este caso, pues bueno, alguien puede señalar, fui calumniado en Internet, pues sí, solo que en materia electoral también es algo, se debe señalar algo importante. ¿Cuáles son los elementos objetivos que configuran la calumnia? La imputación de un hecho o un delito falso, y también que tenga impacto en el proceso electoral. Esto es importante y bueno, y que también sea los sujetos activos sean sujetos regulados. Candidatos, precandidatos, aspirantes, candidatos independientes, partidos políticos, coaliciones, concesionarios de radio y televisión, observadores. Y jurisprudencialmente, ahorita lo vamos a ver, también personas privadas, físicas o morales, que actúen en relación o por mandato de sujetos regulados. Por lo tanto, pues bueno, para que se dé la calumnia en Internet, también se deben de tener se deben de configurar los elementos que he señalado, los elementos objetivos y el elemento subjetivo. Y aquí, pues bueno, se haría en ocasiones tal vez posible, más difícil, que se configurara el impacto en el proceso electoral. Y esto es porque, pues bueno, los videos en Internet, pues sí dejan una huella que nos permite tal vez ver cuántas personas han observado el video o de qué manera se ha viralizado un video. Hay un caso, ahorita lo veremos, de Anaya, donde pues se sube un video en Internet donde supuestamente él, pues, renuncia a la candidatura, ¿no? A favor de José Antonio Meade, y pues consideraron que eso era calumnia, cuando en realidad, pues bueno, ahí hacía falta que se diera este elemento del impacto en Internet para que pudiera configurarse la calumnia. Pero de que posiblemente pueda darse calumnia en Internet, pues sí sería una posibilidad. Pero sobre todo ese elemento del impacto en el proceso electoral, se debe de configurar también para que se dé la calumnia, ¿no? Bueno, esto es lo que les mencionaba. Calumnia electoral: las personas privadas, físicas o morales, excepcionalmente podrán ser sujetos infractores. Y esto es cuando se demuestre que actúan por cuenta de sujetos obligados en complicidad o coparticipación. Nosotros vimos, pues bueno, ya hay un listado de personas reguladas, la LEGIPE lo señala, pero bueno, excepcionalmente se ha reconocido. Y este caso también me parece importante señalarlo, porque, pues bueno, viene de una sentencia, bueno, de dos sentencias que son muy interesantes, que vamos a abordar en este momento. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario antes de brincar a esta sentencia? Este otro criterio, ¿no? José Roberto, adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Pues creo que como tanto en derecho electoral como cualquier otro tipo de derecho, tanto en México como en el mundo,
Una de las características es que es reactiva y a través de las sentencias se puede ir viendo cómo aplicar lo conducente. Y va a seguir siendo reactiva porque una característica casi 100% mexicana es la capacidad de adaptación que tienen nuestros ciudadanos para ser mañosos y darle la vuelta a la situación. En ese sentido, me parece que, pues para regular el Internet, no sé qué tanto falte, pero me sigue pareciendo en muchísimos casos que es tierra de nadie y seguirá siendo tierra de nadie durante mucho tiempo. Pero eso no quiere decir que no se siga avanzando. Por lo menos ya se acredita la personalidad de quien publica, pero en tema de fake news, pues siempre seguirán existiendo las publicaciones anónimas o los famosos troles seguirán haciendo de las suyas y el auspicio de los actores políticos precisamente que serían imputables, pues seguirá siendo de manera anónima. Y pues bueno, no queda de otra más que seguirse adaptando en este juego político electoral en el que el derecho electoral sigue en desventaja, en clara desventaja. No sé qué opinen usted, doctor, o los demás compañeros. Pues es interesante lo que ha ocurrido en materia electoral respecto al Internet, porque pues incluso pues les digo que luego dicen que está muy mal hacer estos comerciales, ¿no? Hace ya bastantes años, ¿no? Que junto con el doctor Marco Antonio Pedro de los Reyes, pues presentamos un artículo que en ese entonces hablaba sobre Internet regular o no regular, ¿no? Y planteábamos estas dudas sobre pues bueno, de qué forma podría regularse o no regularse, y también tomamos en consideración pues criterios que en ese entonces pues eran muy novedosos por parte de la Sala Superior, venían del proceso electoral 2015. Sin embargo, pues bueno, lo que vemos es que efectivamente echa la regla, echa la trampa, ¿verdad? Y pues bueno, vemos esta evolución de no solo el Internet, sino las propias campañas electorales, ¿no? Y cómo pues temas que anteriormente se tocaron y que se pensaron rebasados, pues vuelven, ¿verdad? Vuelven, regresan. Se diseñó todo un modelo de comunicación política pues para evitar pues estas pre-campañas, ¿no? Que participara el presidente, ¿no? Que pues hubiera límites a los tiempos, ¿va? Y lo que vemos es que, pues otra vez, me parece que nadie quiere respetar nada, ¿no? Los poderes fácticos están ahí presentes, ¿no? Entonces, pues sin duda alguna siempre aparecen nuevos retos al derecho. Es que las sociedades van muchísimo más rápido, ¿no? Que el propio derecho lo que puede regular, ¿no? Y si bien los tribunales, pues bueno, salen a tratar de, ¿no? Regular la realidad, pues bueno, en muchas ocasiones la respuesta pues también pues tiene esta particularidad de que es coyuntural, ¿no? Y entonces pues en ocasiones también se replantean los criterios al tiempo, ¿no? Pero pues sí, veremos que no es sencillo. Y ahorita vamos a ver los criterios de libertad de expresión, ¿no? El hecho de pues, resguardar la espontaneidad de las redes sociales, ¿no? Adelante, Violeta. Buenas tardes a todas. Mi pregunta va encaminada antes de que empieces con la siguiente jurisprudencia, Alexander. ¿De qué manera se mide en la anterior? Mencionaste los elementos que se deben de tener para configurar, por ejemplo, la calumnia. ¿De qué manera se mide el impacto? O sea, cuando mencionan que haya causado un impacto, ¿cuál es la metodología o de qué forma se mide ese impacto? Para, no estaba imaginando, pienso, si fuera algo así como la determinancia, ¿no? Pero sí me gustaría que profundizaras un poquito en ello, si fuera posible. Gracias. Ay, Violeta, le acabas de dar al clavo, ¿no? Así de, justamente es el elemento valorativo y sabemos que, pues bueno, en derecho es difícil, ¿no? La valoración, ¿no? El peso que le podemos dar pues a estos elementos, ¿no? Que pueden influir. La verdad es que, mira, la Sala Superior, pues sí, ha tratado de establecer pues un parámetro, ¿no? Para considerar cuándo se tiene impacto en el proceso electoral y cuándo no se tiene impacto en el proceso electoral. Sin embargo, la verdad es que pues
cada una de las sentencias que analizan, es más, primero de entrada debo señalar algo. Pocas sentencias se acredita la calumnia como tal, por ese elemento valorativo del impacto en el proceso electoral. En el caso de Néstor Salgado se acreditó que existía impacto en el proceso electoral porque el spot en el cual se difundió ese mensaje de Néstor Salgado fue pautado por el PRI a nivel nacional, y sobre todo porque venía de extraer un momento del debate presidencial, ¿no? Donde el candidato José Antonio Meade, pues bueno, dialogaba con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces señaló desde el momento, pues bueno, que se tomó un debate presidencial, ¿no? Y después se pautó ese momento, ¿no? Para difundirlo a nivel nacional a través del número de impactos, y ya ahí se señala, ¿no? Cuántas veces fue que se transmitió ese spot. Se consideró que se cumplió el elemento de impacto en el proceso electoral. En la sentencia de traidores a la patria, que también pues fue un caso muy sonado, ¿no? Que Morena, el propio presidente, líderes locales, ¿no? Empezaron a hablar de traidores a la patria, pues bueno, también se configuró la calumnia, y en ese caso se señaló que sí había tenido impacto en el proceso electoral, porque tanto a nivel local como a nivel nacional, los líderes del propio partido Morena habían tocado el tema en reiteradas ocasiones a través de redes sociales y otros medios, ¿no? Y dado que había procesos electorales locales, se consideró que sí había tenido un impacto, ¿no? Por las personas, por los medios en los cuales había tocado y por el énfasis, ¿no? Incluso hasta bien creo que he hecho una página en internet para denunciar quiénes eran los traidores a la patria, ¿no? Entonces ahí pues también se consideró que se acreditaba, ¿no? Pero como tal, así una metodología precisa para valorar ese impacto en el proceso electoral, no podría decir que existe con precisión, Violeta, ¿no? O sea, sí sería decir, no, pues ahorita ya tenemos como un criterio realmente, porque ha habido casos donde sí, ¿no? Pues ya se establece, ¿no? Pues lineamientos a seguir para determinar, pero en este caso aún no se ha tenido todavía como esos criterios que con precisión pues puedan señalar cuál es el impacto, y muy bien por relacionarlo con la idea de determinancia, ¿no? Que aplican las nulidades, ¿no? Pero que pues bueno, en este caso pues no podríamos tener todavía esos criterios. Lamento esto, pero pues es que es parte, ¿no? Digamos, tal vez en algún momento sí se pueda llegar a desarrollar, ¿no? Criterios que establezcan con claridad cuál es pues la forma de medir ese impacto en el proceso electoral. ¿Ok? Bueno, voy a avanzar. Tenemos todavía una hora, bueno, 3 horas, ¿no? Con la sesión del día de mañana, entonces vamos bien, y es interesante que también vayan formulando estas preguntas, porque nos sirven a todos. La verdad es que a todos nos pueden ayudar estas respuestas y estas preguntas. Bueno, les decía de esta jurisprudencia 3-2022. Primero fue una tesis, esta fue primero una tesis de por ahí del 2016, y ya en 2016 cuando 2018, porque viene el subrep 143 de 2018, entonces fue una tesis, y pues bueno, ya después con otras 2 sentencias ya se configuró como jurisprudencia. Y bueno, nos plantea esta idea, ¿no? Que excepcionalmente las personas privadas, físicas o morales pueden ser sujetos regulados cuando se demuestre que actúan en complicidad o coparticipación, ¿no? Y bueno, este criterio, que pues bueno, decía yo que viene de esta sentencia de Sala Superior, fue retomado de este expediente de la Sala Regional Especializada, el PSC 75/2018, donde la Sala Regional Especializada expresó que esa sala, pues bueno, había asumido un criterio garantista, tanto en la legitimación activa como en la legitimación pasiva
tratándose de la infracción de calumnia. Es decir, que se ha venido sosteniendo criterios que amplían el grado de protección de derechos frente a la clase de ilícitos administrativos para que cualquier persona, incluyendo partidos y candidatos, pueda presentar una queja ante propaganda que estime lo calumnia en contra de cualquier sujeto que la emita, siempre y cuando tenga impacto en la materia electoral. Entonces, esto de considerar, pues bueno, que un sujeto privado, moral o físico, excepcionalmente podría ser un sujeto regulado, viene, pues bueno, de parte de la argumentación señalada por la sala regional especializada, que después, pues bueno, la sala superior tomó, aunque, pues bueno, precisó de otra forma. Luego hay una sección que se llama Chismecito, que tiene el tribunal, que el magistrado de la Mata ha estado publicando, ¿no? Chismecito, y te cuenta como sentencias interesantes. Luego yo les invito a que hagan esto del chismecito, ¿no? Que se metan a ver de dónde viene, ¿no? Les digo que esa bonita tradición de meterse ahí les digo que siempre no puedo evitarlo, de entrar al baño y ¿qué voy a hacer? Pues voy a leer jurisprudencia, ¿no? Y ahí sigan el hilo de las sentencias y a su vez de cuál, ¿no? ¿Cuál fue la sentencia de origen? Y eso pues ayuda ahí, y ayuda a que uno entre ahí al chismecito, ¿no? Ay, oye, ¿y este criterio si es de la sala superior? Pues fíjate, viene desde la sala regional especializada, ¿no? O hay muchas cosas que vienen también, luego se echa saco roto lo que trabajan las salas regionales, cuando las salas regionales también aportan, argumentos muy interesantes, entonces también hay que echarle ojo a lo que hacen las salas regionales. No quedarnos con lo que solo decide la sala superior, no, también las salas regionales en verdad, o sea, los magistrados de salas regionales, híjole, la verdad es que mis respetos, ¿no? Tienen trabajos muy, muy interesantes y cada uno tiene particularidades, es como si vamos a sistemas normativos internos, pues inevitablemente vámonos a Jalapa, ¿no? Y ahí es donde está la meca, ¿no? Si quieren aprender sistemas normativos internos, resoluciones de sala Jalapa, ¿no? Y entonces ahí vamos viendo. Y pues bueno, cada una de las salas pues va a tener sus particularidades, ¿no? Bueno, les decía, viene de esta sentencia, pero ¿qué pasó en este caso? Pues bueno, se difundió en internet este video. Debo decirles que es un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos, de los poquísimos mexicanos que han ocupado 3 secretarías de Estado, 3 secretarías de la más alta relevancia. Ha sido secretario de Energía, secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores. El más joven en haberlo logrado y además el único habiendo participado en 2 gobiernos emanados de distintos partidos políticos. Francamente, a quienes lo conocemos, no nos sorprende. No nos sorprende porque es una consecuencia, sí, de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana. Ese video, les digo que este video también lo retomo para Calumnia, y si algún día nos vemos en Calumnia, no digan, oye, Alexander, tú estás refletiendo el tema. Bueno, es que son enfoques distintos, ¿no? Por eso lo retomo, pero bien viene al caso. Bueno, se presentó este video, ¿no? Y eso dio lugar a que se presentaran denuncias sobre el tema, ¿no? Recuerden, la calumnia es a instancia de parte, a diferencia de los PES, que también pueden actuar de manera oficiosa las autoridades. El PES es a instancia de parte. Bueno, entonces se presentaron denuncias, ¿no? Ante la sala, ante el INE, ¿no? Y el asunto llegó a la sala regional especializada para que esta fuera la que decidiera. Y bueno, la cuestión está en que ese video, pues, estaba acompañado por este mensaje. En un evento privado ante un grupo de empresarios, el candidato por el Frente por México, Ricardo Anaya, anunció su desistimiento en la búsqueda de la candidatura presidencial y reiteró públicamente el respaldo al proyecto
del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Curi Breña. Ya no leo lo demás porque ando mal de los ojos. Cuiden su vista. Ahorita yo ando mal de un ojo y la verdad es que hay que tener cuidado con esos temas. Bueno, entonces, lo que hacía ver el video en relación a esto es que, pues, Ricardo Anaya había renunciado, ¿verdad? Declinado a favor de José Antonio Meade. Entonces, pues, el PAN y Ricardo Anaya denunciaron al PRI por el supuesto uso, pues, porque a favor de quién estaba declinando, pues, de José Antonio Meade. Entonces, ¿a quién voy a denunciar? Pues al PRI, ¿verdad? Entonces Ricardo Anaya y el PAN denunciaron al PRI por el supuesto uso indebido de la pauta, actos anticipados de campaña, calumnia, ¿no? Y uso indebido de recursos públicos. La Sala Regional Especializada determinó la existencia de calumnia por parte de una sociedad que se llamaba, una sociedad civil llamada Sicre Yepes Zelaya y Asociados, en contra de Ricardo Anaya Cortés, ¿no? Bueno, la cuestión está en que, pues cuando se da la investigación de este caso, pues existió pues la contratación del Partido Revolución Institucional de los servicios de Sicre Yepes Zelaya y Asociados para que difundieran diversa información a través de diversas plataformas en internet. A su vez, Sicre Yepes Zelaya y Asociados, pues bueno, fueron los encargados de colocar contenidos de diversos tipos relacionados a pues la contienda electoral. Uno de los contenidos que pagó esta sociedad fue la del video que acabamos de ver, y se subió algo que era una wiki. Ya saben, wiki son estos diccionarios, ¿no? En internet que pueden especializarse en muchos temas, ¿no? Hay wiki de El Mandaloriano, ¿no? Hay Wikipedia, ¿no? Que es un diccionario que todos pues en algún momento hemos podido llegar a consultar, pero hay wikis de lo que nos imaginemos, ¿no? Entonces, una de esas tantas wikis, pues se subió este contenido, ¿no? Y pues bueno, quien pues se consideró que había sido el que había elaborado el contenido, habían sido estos de Sicre, Yepes, Zelaya y Asociados, y por eso es que, pues bueno, no se había sancionado al partido, sino a Sicre Yepes, ¿no? Por haber actuado en relación con el Revolucionario Institucional, ¿no? Ahora, el asunto fue impugnado ante la Sala Superior y la Sala Superior consideró que no podía acreditarse la calumnia en Internet. ¿Por qué? Porque no se había configurado uno de los elementos, que era el del impacto, que nos había señalado Violeta, el impacto en el proceso electoral. De entrada, porque todavía no había empezado el proceso electoral. Segunda, porque, pues bueno, al ser un video alojado en una wiki, pues requería que se realizara una búsqueda para poder encontrar el contenido, es decir, no había sido como estos videos que queremos ver a nuestro youtuber favorito, a Mis Pastelitos o a Lista Parrastra, y de repente estamos disfrutando de la ruta de la garnacha y nos sale ahí un videíto, ¿no? Que nos tenemos que echar sí o sí, ¿no? En este caso, pues no había sido de ese tipo de videos, sino que más bien era un video alojado en un sitio al cual podíamos llegar haciendo una búsqueda, es decir, pues no era accesible inmediatamente, ni se había pagado porque el video se difundiera, ¿no? O la noticia se estuviera difundiendo, ¿no? Como también ven que ahora en Facebook ya también de repente nos salen anuncios, ¿no? Restaurante La Vaquita, ¿no? Y entonces visítalo. Ay, mira, está cerca de mi casa, qué casualidad. Pues es que los de La Vaquita pagaron, ¿no? Para que al grupo de personas que están en ese cuadrante, pues bueno, vean esa promoción. Ay, mira, vamos el miércoles a los tacos al pastor, ¿no? Porque son 2 por 1, entonces pues ya uno se acerca. Pero es porque el algoritmo ya está trabajando. En este caso, pues bueno, no se daba esa situación. Era un video al cual pues requería ese elemento volitativo, ¿no? Es decir, que uno quisiera ir a buscarlo, no que simplemente apareciera. Por lo tanto,
pues bueno, no se acreditaba esto que es el impacto en el proceso electoral. Sin embargo, aquí lo que se consideró es que de lo que se podía hablar era más bien de fake news. De eso sí se podía hablar, de una noticia falsa. Entonces, en ese sentido, pues bueno, la sala superior consideró que, pues bueno, nos acreditaba la calumnia y de lo que estábamos hablando era de este nuevo fenómeno. Ahora, esta sentencia, la subrep 143-2018, es muy interesante porque en el voto particular, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón aborda el tema de las fake news. En la sentencia sí se señala que, pues bueno, la OEA ha señalado que en el caso de las fake news, pues lo importante es, bueno, privilegiar la libertad de expresión, no censurar Internet y, pues bueno, cuando se trata de noticias existe el derecho de rectificación. Y a su vez, pues bueno, lo que se privilegia es contrarrestar esta información con información verificada. Sin embargo, es en el voto particular en el cual pues se aborda el tema de las fake news. Quiero que le echemos un ojo para que a veces uno da por... Ay, ¿qué estoy haciendo? Uno en ocasiones también ocurre que dice, ay, son votos particulares, ¿para qué lo leo, no? No tiene caso. No, la verdad es que sí, también es importante en ocasiones revisar los votos particulares, como es este. Miren. Dice el magistrado Reyes, bueno, vamos hasta acá arriba, en la 37, bueno, ahí está ahí, voto particular, y dice, en este sentido, me referiré a los siguientes dos aspectos a efecto de ahondar por qué estoy de acuerdo con la sentencia. Las noticias falsas, fake news, difundidas a través de redes sociales e internet dentro del marco de los procesos electorales y la relación entre las noticias falsas y la prohibición de la calumnia en materia electoral. Pero vean, yo sé que no puede parecer no muy didáctico hacer la lectura de una sentencia en clase, pero en este caso sí me parece importante, y sobre todo porque el día de hoy estamos hablando de criterios que, como les había dicho, pues bueno, pues son estos argumentos que se están virtiendo en las sentencias, ¿verdad? Y que definitivamente son orientadores. Aquí, pues bueno, estamos hablando de un voto particular, pero que aborda un tema de importancia. Bueno, les decía. Entonces dice, la definición de noticias falsas está actualmente en construcción, en gran medida porque el término es reciente y ha sido acuñado en diferentes y variantes situaciones. Aquí va a aportar algunas definiciones. Dice, estas definiciones tienen en común los siguientes elementos, implican información falsa o la reproducción de una falsedad o que aparenta reflejar una noticia o una realidad que puede ser difundida a través de Internet u otros medios de comunicación y cuyo objetivo es influir en las opiniones vinculadas con cuestiones públicas como la naturaleza política o electoral, como las de naturaleza política o electoral. Los efectos de las noticias falsas en los procesos electorales son difíciles de medir, como lo sostiene Tomás Hendrik Ibs, anterior presidente de Estonia, y aquí es muy interesante que se cite el caso de Estonia. Vamos a ver en experiencias extranjeras respecto del uso de medios de comunicación. En ese diplomado tocó ese tema. Estonia es uno de los países que se conoce como más digitalizados en el mundo. Es un ejemplo, un referente tecnológico. Incluso hay quien dice que es Estonia, ¿no? Porque es un país donde todo el territorio está cubierto por Internet. No hay espacio en Estonia que no tenga red.
e incluso ellos desarrollaron esto que se le conoce como Skype, el antecedente a este tipo de plataformas como la que el día de hoy nos permite comunicarnos, pero otras como es el caso de del blockchain, una tecnología para el resguardo y para poder compartir información bajo un alto estándar de seguridad. Entonces es un caso muy importante de Estonia. Y ahora miembro del Hoover Institute. En contraste, Hans Sundstein afirma que el acceso colectivo a cierta información o información con cierto sesgo sí parece incidir en las preferencias electorales de ese colectivo. Ante la dificultad de establecer con certeza cuál es el grado de influencia de las noticias falsas en las elecciones, vale tener en mente algunos estudios que tratan de dar luz acerca de su importancia, aunque quizá no de su influencia en el contexto electoral. La primera correspondencia a que en el contexto de la elección presidencial de los Estados Unidos, las noticias falsas obtuvieron 8.7 millones de shares, reacciones y comentarios. Y bueno, ahí analiza este caso. Por otra parte, ante las noticias falsas no puede ser disociadas de su difusión en los procesos electorales, junto con otro tipo de información o propaganda a través de redes sociales. Y bueno, ahí sigue tocando el caso de Obama y de Trump. Las noticias falsas difundidas a través de redes sociales mismas que utilizan algoritmos de personalización han tenido el efecto de generar que las personas accedan a información, en este caso, distorsionada, que no solo empata con sus intereses, sino que además es compartida o replicada con interlocutores que tienen posturas e intereses semejantes. La reiteración de posturas acaba por ampliar las brechas entre los grupos con ideas opuestas, lo cual a su vez dificulta el entendimiento del otro, así como la solución colectiva de problemas comunes. Además, a partir de la polarización, las discusiones al interior de los grupos se homogeneizan y esa coincidencia de opiniones se reitera y corrobora en tanto dota de identidad al grupo, lo que a su vez implica que los integrantes de un grupo generalmente se inclinan hacia un extremo. Y aquí llega al punto al punto que quiero llegar, y sobre todo, pues bueno, el análisis que me parece interesante. Como se observa, es probable que las noticias falsas difundidas a través de las redes internet tengan un grado alto de incidencia en las elecciones si se toma en cuenta el caso Sundstein define como las cascadas de información. A mí este concepto me parece muy relevante que lo tomemos en cuenta en esta era digital. Las cascadas de información constituyen cierta información que genera a partir de su aglutinamiento y falta de cuestionamiento, una serie de creencias que ayudan a orientar las decisiones que toman las personas. La información se difunde fácilmente a través de las redes sociales e internet, y cuando la información se convierte en una cascada, se potencia su difusión e incluso su aceptación. Parte del éxito depende de la popularidad del conocimiento inicial o previo respecto de la información. Ahora, él después va a abordar la idea de que, pues bueno, existen estas cascadas de información de noticias falsas. Sin embargo, pues bueno, la cuestión no está en combatir a las cascadas de la información con límites a la libertad de expresión en las redes sociales, sino que por el contrario, generar otras cascadas de información verificada o validada. Y esto resulta importante porque la idea es que la libertad de expresión no se limite. La respuesta no está o no la ve el magistrado, y también es una postura que tiene la sala superior. La libertad de expresión y las problemáticas que derivan en Internet respecto de esta no tienen una respuesta en limitarla, en regular a las redes sociales, sino en generar calidad, información de calidad, información verificada. Y entonces, ante las cascadas de información de fake news, pues lo que vale es hacer un esfuerzo por verificación de la información. Y así es como cobran sentido esfuerzos como lo es Verificado, como lo es Verificracks,
como son diferentes sitios que otorgan herramientas para que los usuarios puedan verificar la información que están compartiendo, que no compartan o den clic de manera espontánea, ¿no? Y a la rapidez del momento, sino que se detengan a pensar, a hacer un análisis, a validar esa información, y una vez que han hecho ese análisis, si están de acuerdo o en desacuerdo, pues decidan ellos compartir o no compartir esa información. Es decir, que la deliberación pública es mejor no cuando se limita, sino cuando también se otorgan reglas a partir de las cuales buscamos elevar la calidad de la deliberación pública. La respuesta tal vez no es el regular, sino en establecer lineamientos que se encaminen a esa calidad. Por eso me parece interesante esto que aborda, y dice ahora el segundo punto: las noticias falsas, fake news, y la prohibición de la calumnia en materia electoral en el presente caso. Y pues bueno, ahí iba a seguir haciendo este análisis. Permítanme aquí. Quiero llegar. ¿Debe o no regularse o incluso sancionarse la difusión de noticias falsas, fake news, en los procesos electorales? Respecto a esta pregunta, se asume como referente la dimensión deliberativa de una democracia representativa que favorezca que las personas accedan libremente a la distinta información, como lo es la propaganda política o electoral, y que estas personas generen información divergente o contrapropaganda como reacción a la propaganda. Es decir, ser críticos. El ideal democrático desde una perspectiva liberal e igualitaria presupone que las distintas fuentes de propaganda política o electoral compiten libre y frontalmente, de forma que solo las mejores fuentes prevalezcan, lo que presupone a su vez que los consumidores de información, la ciudadanía, cuente con un cierto grado de escolaridad o educación o efecto de contrarrestar con las herramientas necesarias para no confundirse o abrumarse con la vasta oferta o cantidad de propaganda política o electoral. En suma, dicha posición parte de la libertad de los individuos, de su autonomía para autorregularse y decidir qué opiniones o informaciones les son útiles, pero a la vez de que la sociedad exista en condiciones materiales de igualdad que permitan a los ciudadanos contar con las capacidades necesarias para escoger efectivamente las expresiones que les representen un beneficio. Aquí me regreso un poco a New York Times versus Sullivan, que no es una sentencia que vimos en este diplomado, pero me regreso a esa sentencia porque en dicho fallo, pues se publica una comunicación en el periódico por parte de un grupo de personas que se denominan grupo a favor de los derechos del sur, grupo de derechos por las libertades del sur, y era a favor de Martin Luther King, esa comunicación en el cual se señalaba que la policía había estado asediándolo constantemente a él y a su movimiento, y en consecuencia, pues bueno, pese a que se habían manifestado bajo los canales, ¿no?, legales indicados, pues existía esta renuncia por parte de las autoridades. El asunto se judicializó, llegó a las cortes locales y después a la Suprema Corte de los Estados Unidos de la Nación, y ahí el juez Brennan, el juez Joseph Brennan, que fue el encargado de redactar el voto, se dio cuenta de algo, y es que los medios de comunicación son una de las vías legales por los cuales la ciudadanía, las personas pueden expresarse. Y la expresión conlleva a que también las personas puedan expresarse sobre las problemáticas que les afectan, que les aquejan, y también solicitar los cambios que desean. Porque hay algo importante. Si los gobernantes deben hacer caso a los gobernantes, a los gobernados, ¿por qué medio será? Pues por todos los canales que estos puedan expresar cuáles son sus angustias, sus malestares, sus necesidades,
y uno de ellos pueden ser los medios de comunicación. Por lo tanto, pues el juez Brennan dijo, no, es que no hay que limitar la libertad de expresión en los medios. Al contrario, es un canal de comunicación entre gobernados y gobernantes. O va a resultar que vamos a regresar a bueno, no lo dijo él en estas palabras, pero el pensamiento era de, podemos regresar al momento en donde, ¿qué va a pasar? ¿Que los gobernantes no hagan caso a los gobernados y que se sientan ofendidos cuando estos soliciten algo? Pues no. De ahí la importancia que haya pluralidad de medios de comunicación, donde cualquier grupo, porque a lo mejor Josué está a favor de un tipo de derechos y su lucha y su conquista está en un canal, en una sintonía. A lo mejor Josué está a favor de los derechos de las personas con discapacidad, José Roberto de los animales, ¿no? Lenny, ¿no? De las personas sindicalizadas, y tenemos varios temas que necesitamos, pues medios que cubran todos esos temas. Y pues bueno, ¿qué aparecerá? Tal vez hay con quien yo considero que no estoy de acuerdo, no me voy a informar con esa persona, pero la pluralidad de medios es esencial. Yo en otra sesión les había dicho, hay gente que dice latinos, y si yo vengo y les digo latinos, me van a decir, no, Loret de Mola, los montajes, uy, no, te sé, no, uy. Pero es que él no es el único medio, hay otros. Periodismo no solo es ese, hay muchos otros, y por eso es importante. ¿De qué forma vamos a combatir lo que hoy se conoce como fake news, pero que siempre han sido problemas? La sobreinformación, ya lo veíamos en los modelos de cómo se configura, ¿no? La opinión pública, pues ha habido problemas históricos que hasta hoy día se vienen a presentar. ¿Cuál es la cuestión importante? No está en limitar la libertad de expresión como lo vio en su momento el juez Brennan, sino dejar estos canales de expresión y que a final de cuentas pues prevalezcan aquellos que pues bueno hagan de mejor forma su trabajo. Y pues ahora sí que también no hay que tratar a la ciudadanía como si fueran personas con incapacidad, ¿verdad? No, pues es que no pueden decidir, no, la ciudadanía ¿qué va a saber? No, pues cuídala porque la democracia, y fíjense, esto lo señala Gargarella, en varios de sus textos, ¿no? Sobre los problemas del constitucionalismo. La democracia se ha construido bajo la idea de desconfianza de la ciudadanía. A veces la representación o el hecho de que la democracia sea representativa va en esa desconfianza. Es que la ciudadanía no sabe, la gente no sabe. La democracia, que es un ejemplo a nivel mundial, que es la de los Estados Unidos, tiene una serie de candados para que el voto popular no solo sea a favor de facciones, contra mayoritario, minoritario, ¿no? Sino viene de la desconfianza. Por eso es que me parece muy interesante esta idea de, pues no se trata de regular o no regular. Claro, sí se establece, ¿no? En ciertos parámetros, pero lo importante está en que los individuos deben de tener esta autonomía de autorregularse, la libertad de expresarse, y que una sociedad democrática se va a nutrir pues de diferentes espacios, de diferentes agendas. Bueno, esto lo apuntamos y vamos a continuar con nuestra presentación. Ahí está acá. Por eso es que me pareció interesante. Ahora, en ese sentido, que vengo manejando la idea del periodismo, un periodista responsable de calumnia en Internet, pues no son sujetos regulados los periodistas.
perdón, no dice de Internet, pero son sujetos regulados, no, porque se ha reconocido que la labor del periodismo es sumamente importante, ¿no? Para las democracias. Incluso en este subrep 155-2018, que es el que deriva, bueno, donde está derivada esta tesis, pues bueno, se habla de la importancia de una prensa independiente, crítica, como elemento fundamental para las libertades, el sistema democrático y el debate desinhibido, robusto y abierto en una democracia. Bueno, esto se traslada también al Internet. Y ahora sí, vamos a entrar a redes sociales y elecciones. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Este punto es el que vamos a abordar. Es muy interesante porque derivó en varios criterios jurisprudenciales, así como en diversas tesis, ¿no? Y vale la pena analizarlo. Y adivinen, igual es muy simpático, ¿no? Porque el Partido Verde, en verdad, sí es como un partido, y sí lo voy a decir, aquí está la grabación y todo, pero es un partido muy pintoresco, ¿no? Respecto al actuar, ¿no? Y lo vamos a ver en estas sentencias y que derivaron en estas tesis, ¿no? En esta forma de operar. Bueno, en 2021 tuvimos este expediente, el SubRap 172-2021, ¿no? Donde, pues bueno, se hablaba de la imposición de sanción a un partido político en materia de fiscalización por la difusión de mensajes de influencers durante el periodo de veda electoral. Pero adivinen qué, bueno, pues ese caso pues tiene un antecedente en el proceso electoral, es decir, este caso del 2021 pues tiene un antecedente en el proceso electoral 2014-2015. Mismo partido, y también pues buscando el mismo grupo o enfoque de personas que hablaran sobre el mismo tema. Pero vamos a entrar al análisis de esto. En 2015, las publicaciones del Partido Verde se realizaron en Twitter, es decir, diversas personas. En ese entonces, pues no se le denominó como influencer, sino que también acudieron a personas de la farándula o personajes conocidos, ¿no? Personajes públicos conocidos, y estos tuitearon en ese entonces en Twitter, pues mensajes relacionados al color verde, ¿no? Ahorita los vamos a ver. Y en 2021, pues bueno, se dio la misma estrategia, solo que ahora no fue en Twitter, sino que fue a través de Instagram. En todos los casos, pues se aludía al color verde. Incluso, pues bueno, en el 2015 recuerdo que tenía que ver incluso con un partido de la selección mexicana, donde se hablaba de vamos verdes, yo con los verdes, triunfo de los verdes y cosas así, ¿no? Incluso también pues del Día de la Tierra, pues se decía, hoy es un día verde, ¿no? Hoy van a cambiar las cosas así, son mensajes de ese tipo. La cuestión está en que pues se habla de la misma conducta a través de Twitter y posteriormente a través de Instagram. Pero vámonos a la sentencia, que es la que en la que, pues bueno, da inicio estas jurisprudencias y tesis que hablan sobre el uso de Internet, redes sociales y libertad de expresión. ¿Qué sucedió en este caso? Bueno, en este caso se denunció al Partido Verde Ecologista de México y a otros ciudadanos, a estos conocidos, entre ellos un candidato suplente a diputado federal y un dirigente del partido, y vean cómo había diferentes calidades de los sujetos. Este suplente también era una persona de la farándula, salía en un programa del Canal 13, ¿Qué no es Raúl Osorio? Exacto, ándale, ¿cómo se llama el programa? Venga la alegría. Venga la alegría, exacto. Es que yo iba a decir Sale el Sol, pero Sale el Sol es de imagen, ¿no? Y el otro es de la otra televisora, ¿no? Raúl Araiza. Sí, ándale, ándale, Luis Fernando está
con todo, sí, en todos los temas. Muy bien, es cultura general. Bueno, entonces este cuate, que sí es este Osorio, pues era parte de este programa, ¿no? Pero era candidato, ¿no? Suplente. Bueno, se denunció a todos estos individuos por violar la veda electoral prevista para el día de la jornada electoral por la difusión de propaganda alusiva a dicho partido político en sus cuentas en la red social Twitter. La pretensión de los recurrentes consistía en que se revocara la resolución emitida por la Sala Regional Especializada del TPJF, impugnada a efecto de que se determinara que el Verde era responsable directo de la conducta denunciada. Por su parte, el Verde solicitaba se confirmara lisa y llanamente el fallo combativo a fin de dejar insubsistentes las responsabilidades y sanciones. Entonces estamos hablando de que pues hubo una denuncia en contra del Partido Verde, de estas personas, del candidato suplente y del dirigente del partido por estos mensajes durante el tiempo de veda electoral. La resolución de la Sala Regional Especializada había considerado que, pues bueno, no había habido alguna responsabilidad. Sin embargo, pues bueno, esta sentencia que dejaba sin responsabilidad al Verde había sido impugnada ante la Sala Superior. Por lo tanto, tenemos estas dos posturas, ¿no? El Verde decía, no, pues sí, que se confirme y que pues se diga que no hay responsabilidades ni sanción alguna. Y por el otro lado se decía, es que sí se debe de sancionar al Verde por todas estas conductas. Bueno, la causa de pedir del Partido Verde radicaba en que desde su perspectiva las conductas denunciadas fueron llevadas a cabo por ciudadanos en ejercicio de su libertad de expresión. El Verde decía, pues es que así es como opera Twitter. Ajá. Sucede que en Twitter, pues bueno, la gente postea alrededor de un tema, se genera un hashtag que a su vez puede o no derivar en una tendencia, y esa tendencia, pues bueno, genera que otros usuarios se sumen, ¿verdad?, a la opinión sobre ese tema que se ha etiquetado vía hashtag, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos encontramos? Pues es un ejercicio de libertad de expresión, así lo dijo el partido. Es libertad de expresión, la gente habló sobre el tema. A mí, ¿qué me dices? Casi, casi, ¿no? Por el contrario, el Partido Verde decía, no, es que se ha hecho un análisis impreciso aplicable el caso y no se han valorado de manera o relacionado las pruebas en el caso, y por lo tanto aquí sí debería de haber una sanción, porque ha habido contenido político durante el periodo de veda electoral, político electoral. Bueno, la Sala Superior concluyó que del análisis adminiculado de la relación de los mensajes, de los contenidos, se revelaban múltiples elementos comunes entre sí que permitían desvirtuar la presunción de espontaneidad en su emisión y por el contrario generaban una fuerte presunción en el sentido de que no se trataba de mensajes publicados en un auténtico ejercicio de las libertades de expresión y de información, es decir, que para la Sala Superior sí era posible derrotar esta presunción de espontaneidad en estas comunicaciones que habían tenido los diferentes usuarios, y esto a través de la adminiculación de todos los mensajes. Así es que consideró que se estaba en presencia de una estrategia propagandística dirigida a beneficiar al Partido Verde Ecologista de México. Lo anterior con independencia de la acreditación o no de la existencia de un contrato o de un acuerdo, de un contrato o de un pago para que estos ciudadanos famosos recibieran un pago por ello. No se pudo comprobar que había existido un pago, se habló mucho ya desde ese entonces de si se les había pagado o no a estas personas famosas por tuitear mensajes como los siguientes, que hablaban sobre inglés y computación, becas para no dejar la escuela, vales de primer empleo, el apagón verde, Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Entonces todos estaban vinculados con estos temas, ¿no?
Aquí lo que tenemos es que podemos hablar de libertad de expresión, de espontaneidad que tienen las propias redes sociales bajo las características que se desarrollan, pero a su vez de la posibilidad de que fuera de la espontaneidad, más bien se utilizara la espontaneidad que tienen o la forma en la que sirven las redes sociales con una finalidad político-electoral. En el fondo, pues bueno, lo que se planteaba es que, como decía Joel Estrada, me parece, pues no falta quien dice, oye, mira, cómo funciona, no, José Roberto, perdón, cómo funciona el internet, cómo funciona la red social. Oye, qué interesante sería si nosotros hacemos una estrategia, ¿no? Utilizando, pues, cómo funciona Twitter. Digo, no parece descabellado, ¿no? Digo, no, todavía no entramos a análisis totalmente en caso, pero no parece descabellado que alguien en algún punto pueda decir cómo funciona la red y cómo la puedo utilizar. O sea, tampoco es como una cosa de, ¡ay, qué genios!, ¿no? O sea, pues no, pues, oye, esta herramienta, ¿por qué no la utilizamos? Al fin y al cabo tiene un cierto grado de anonimato. Sin un contrato, pues, ¿cómo se puede comprobar las cosas, no? Digo, no es muy difícil llegar a esos pensamientos. Bueno, para la sala superior cobraron relevancia los siguientes aspectos. Todos los tweets alusivos a los temas señalados fueron emitidos por personas famosas del medio del espectáculo, es decir, había un perfil. Sobre todo llamaba la atención que, pues bueno, siguiendo Twitter, ahora con esa terrible X, ya no sabemos si se llama Twitter o X, ¿no? Qué cosa, ¿no? Pero Twitter, ¿no? Pues era por personas famosas, y de los que seguimos esta red, pues sabemos que no siempre hay personas famosas hablando de los temas que todos estamos hablando, ¿verdad? E incluso, pues bueno, se reconoce, ¿no? Cuando vemos a ciertas personas y dices, ay, mira, digo, un ejemplo, ¿no? Cuando veíamos Chabelo, decíamos, perdón, un respeto al señor, que la verdad yo era de los que me levantaba temprano para ver Chabelo y disfrutaba mucho la carrera de Panditas, pero pues bueno, veíamos Chabelo en Twitter y decíamos, alguien falleció del medio del espectáculo, ¿no? Y pues sabíamos que estaba involucrado alguien en el espectáculo porque se decía Chabelo, ¿no? Pero es raro que las personas famosas estén interactuando en la red social todo el tiempo, ¿no? Participando. Bueno, en este caso, pues sí se advertía que eran personas famosas del medio del espectáculo. Todos los tweets precisados fueron emitidos en un periodo compacto de tiempo, 4 días. O sea, estos personajes no habían hablado de política antes del periodo de veda electoral. Fue durante estos días de la veda electoral cuando se empezaron a hablar políticamente, ¿no? Cuando empezaron a utilizar estos temas. Nos compartieron un video de qué es, quien no lo haya compartido. Es un video de La Octava, del Hernán Gómez Burara, que compartió que a Facundo, precisamente por lo de la situación del Partido Verde, le ofrecieron 2 millones para publicar 2 o 3 tweets en apoyo al Verde. Y obviamente en las historias de Instagram, Facundo dijo, no voy a vender mi voto, no voy a vender mi opinión, nada de eso, acorde a lo que mencionó ahorita en este dispositivo. Sí, y esto, diapositiva. Ese está interesante, Luis Fernando. Qué bueno que lo vamos, porque digo, ahorita estamos en el 2015, pero en el de 2021, el propio Facundo fue el que dijo, oiga, no se pasen de gantallas, ¿no? De canallas, mejor dicho, no sean canallas, ¿cómo es posible, no? Y él dijo, miren, así estuvo, ¿no? La situación. Entonces él vino a validar este comportamiento, ¿no? Qué bueno que lo publicas, Luis Fernando, porque sí, efectivamente, pues había esta presunción, aunque, pues bueno, hay quien decía, es que la forma en la que sirve Twitter, pues genera esta conexión, es parte de la forma en la que funciona esta red social, pero bueno, había particularidades que la sala superior empezó, decía, a adminicular. Bueno, todos los famosos que publicaron mensajes alusivos a los citados temas, al menos publicaron 2 tweets durante la veda electoral en las que utilizó algún hashtag o contenido para vincularlos con la plataforma electoral del Verde.
Los tweets tenían características en común, lo que les había señalado anteriormente. Decían, vamos verdes, apoyemos a los verdes, o vamos con los verdes, ¿no? Todos iban en ese sentido. Los hashtags no se limitaban a la esfera personal, sino que implicaban una invitación. Esto era lo interesante. Hacían un llamamiento a otros. Y bueno, ante la veda electoral, ninguno de los famosos había publicado un solo mensaje vinculado al proceso electoral, es decir, antes no se habían pronunciado sobre el tema. Fue hasta estos días en los que empezaron, pues bueno, a hablar sobre el apoyo al color verde. Esto, pues bueno, adelante, Raúl. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Raúl? Con esto que está comentando me surge la siguiente duda. Hace un momento comentaba usted qué sucedería si se analiza cómo funciona una red social para poderla utilizar con fines de, por ejemplo, de estrategia electoral, de estrategia política. Y al analizar este caso, vemos que algunas de las consideraciones que tomó la Suprema Corte fue el hecho de que estas hayan sido personas famosas o, por ejemplo, que hayan estado invitando a título personal, haciendo invitaciones para tomar en cuenta una de las propuestas que estaban contendiendo en esa elección. La duda que me surge es si la falta estuvo en que efectivamente fueron esas invitaciones o solamente porque fue dentro del periodo electoral, perdón, de la veda electoral. Porque lo que hacen generalmente los analistas y los asesores políticos es sí establecer estrategias digitales para promover la difusión o el posicionamiento o para poder realizar campaña a favor de un candidato, por ejemplo. A mí me parece que ahí no hay ninguna falta. El problema es cuando eso se orquesta y se realiza dentro del periodo de veda electoral. Entonces, de ahí pues mi comentario y mi duda. ¿Qué es lo que se está sancionando aquí? Me parece a mí que solamente es por el hecho de la veda electoral, más no lo otro, porque el otro sí es una práctica legal y recurrente dentro de los procesos electorales. Sí. Qué bien, buena pregunta, porque nos va a llevar a aclarar varios puntos. En materia electoral hay que recordar que la configuración de varias de las infracciones se da por los momentos en los cuales se precisa el acto, ¿no? En este caso, como bien apunta Raúl, pues bueno, es que todo el tiempo pues va a haber un llamamiento al voto, ¿verdad? E incluso pues el hecho de recurrir a que personas famosas, ¿no? Pues puedan apoyar nuestra campaña electoral, ¿no? El caso del gobernador de Nuevo León, ¿no? El cual, pues, en su momento recurrió a famosos, ¿no? Su esposa es influencer, ¿no? Y ellos recurrieron a famosos para hacer un spot, ¿no? En el cual te decía, es momento de ponerte, ¿qué es Ponte León, ¿qué es? ¿Qué era? Ponte Regio, ponte León, ¿no? Ponte algo así, ¿no? Y entonces acudió a varios personas rockeras, ¿no? Del medio del espectáculo. Hay alguien se puede encontrar el de Ponte Regio, Ponte León, algo así era, ¿no? La campaña. Y aquí, adelante. Creo que Inés quería hablar, pero algo pasó ahí. Bueno. Bueno, sí, ahí Luis Fernando, que es el máster de buscar videos, y puede encontrar ahí ese era Ponte Nuevo, Ponte León, Ponte Nuevo, ándele, ¿no? Ya le encontró aquí Luis Fernando el video. Exacto, ¿no? Entonces, en esto, pues hacía un llamado, efectivamente es parte de una estrategia que en su momento se contabilizará dentro de la fiscalización, si tuvo un caso, otro tema. Pero efectivamente se hace. Aquí, ¿cuál fue el caso? Que yo había mencionado al inicio de esta sesión que en materia electoral tenemos límites a la libertad de expresión. Dentro de esos límites a la libertad de expresión en materia electoral tenemos las expresiones de odio, violencia política de género, que personas religiosas pidan el voto, ¿no? La tutela de niños, niñas, la aparición de niños y adolescentes, su imagen, y también estamos hablando de calumnia, así como de
el hecho de respetar la veda electoral. ¿Y qué ocurre en la veda electoral? ¿Qué es lo que no se puede? ¿Para qué es la veda electoral? Para que la ciudadanía, ¿qué haga? Haga un análisis, ¿verdad?, de su voto. Es un periodo de ¿qué? ¿Para qué sirve la veda? De reflexión, ¿no? Exactamente, para que nosotros reflexionamos. Y para poder reflexionar, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, ya escuchamos durante el tiempo que comprendieron las campañas electorales, ahora el programa, las ideas, las propuestas, cómo se van a conseguir. Y ahora sí, durante ese periodo vamos a reflexionar y vamos a ¿qué? A dejar de escuchar todo ese contenido propagandístico, de propaganda electoral. Y bueno, ¿cómo se va a respetar este periodo de veda electoral? Pues no vamos a escuchar nada de propaganda electoral. Y eso conlleva a que también pues no tengamos que hacer un llamamiento al voto. No podemos hacer durante ese periodo llamamiento al voto. El ciudadano está reflexionando, está analizando. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a observar es que el partido que hizo una campaña, ¿no?, con personas, si lo hubiera hecho en otro momento, pues no habría ningún problema, ¿no? Como decía yo, el caso del gobernador Samuel García, hizo una campaña con personas conocidas del medio, y hacer un llamado al voto, vota por mí, porque yo soy el regio, yo soy el león, ¿no? Entonces, ponte de acuerdo conmigo y vota por mí. Ahí no hay ningún problema, no pasaría nada. Y es más, esta campaña no habría tenido ningún problema si se hubiera dado en otro momento electoral. ¿Cuál fue el detalle? Que es lo que apunta Raúl, pues que aquí se hizo en un periodo de veda electoral, donde no se puede pedir el voto ni tampoco hacer propaganda político-electoral. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Pues que se hizo en un periodo en el cual no se debe de hacer. Ahí sí, pues bueno, pues hay un límite. Si se hubiera hecho días antes de que durante el proceso, las campañas, pues sin problema. Pero ¿qué ocurrió? Pues bueno, sin problema si está dentro de lo fiscalizado, ¿va? También. Pero ¿qué pasa? Pues bueno, aquí se dio durante el periodo de veda electoral. Y ahorita, digo, ya ahorita ya no, porque nos quedan 6 minutos, pero vamos a ver cómo también, pues bueno, los criterios de la sala, pues bueno, hablan o señalan por qué el periodo de veda, por qué se debe de resguardar el periodo de veda electoral. Digo, espero haber respondido Raúl, tu pregunta. Sí, claro que sí. Gracias. Sí, no, gracias a ti por la pregunta, porque puede quedar la duda, ¿no? De, oye, pero ¿por qué antes sí se puede y por qué ahora no? Pues porque hay límites, ¿no? Nosotros pensamos en esos días para que la ciudadanía reflexione y le quitamos todo la propaganda, ¿verdad?, que estuvo ahí. Bueno, en dicho escenario se consideró un hecho extraordinario o atípico que un grupo específico y numeroso de ciudadanos pertenecientes a un gremio particular de la televisión mexicana expresara durante el transcurso de la veda una posición político-electoral prácticamente idéntica, incluso con referencias en común a favor de una sola fuerza política, sus candidatos y sus propuestas de campaña. Lo atípico también estaba en eso. Bueno, ¿y por qué la gente no está haciendo hashtag de otro? ¿A poco si todos estamos hablando del verde, no? ¿Y por qué no otros partidos? O sea, también sí fue muy atípico esto de, pues nada más es con un partido, ¿no? O sea, bueno, así la Sala Superior concluyó que el análisis adminculado de los mensajes señalados revelaba múltiples elementos comunes entre sí que permitían desvirtuar la presunción de espontaneidad en su emisión. No era natural, pese al funcionamiento de la red social, a la forma en la que funcionaba, que se dieran estos mensajes. Y por el contrario, generaban una fuerte presunción en el sentido de que no se trató de mensajes publicados
en un auténtico ejercicio de libertades de expresión y de información. Recuerden que la libertad de expresión va en dos sentidos, ¿no? Tanto la posibilidad de expresarse como la posibilidad de informarse. Son las dos vertientes también que se contemplan dentro de la libertad de expresión. Bueno, así en realidad se estaba en presencia de una estrategia propagandística dirigida a beneficiar al Partido Verde Ecologista de México. La Sala Superior consideró que, pese al funcionamiento de la red social, pues aquí se había dado una estrategia de propaganda electoral. Era atípico el comportamiento en esta red social de estas personas que regularmente no opinaban de política, empezaran a hacerlo, y sobre todo durante este periodo en específico. ¿Por qué no lo habían hecho con anterioridad? ¿Y por qué hasta este momento? Bueno, hay quien considera que la Sala Superior emitió una sentencia pues que desconoce cómo funcionaban las redes sociales. Sin embargo, pues bueno, la historia, cuando se repite este fenómeno, pues dio cuenta que sí, efectivamente, se había dado una estrategia, y es donde cabe el video que nos vendió que nos colocó Luis Fernando en los comentarios, donde pues bueno, ya se señaló que efectivamente pues se les había otorgado, ¿no? Bueno, se les había presentado pues una propuesta económica para que tuitearan o subieran contenido a favor de este partido político. Bueno, sobre la espontaneidad, en la sentencia también se aborda y se dice: la red social denominada Twitter, esto para desvirtuar esa espontaneidad, genera una serie de presunciones en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas que en principio manifiestan la opinión personal de quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si en consecuencia genera la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de expresión. En este sentido, la Sala Superior advirtió que se puede presentar un supuesto de fraude a la ley, a través del cual un partido político o candidato participen en una estrategia propagandística para beneficiarse de la popularidad que tienen las personas famosas en las redes sociales, lo que puede transformarse en un vehículo eficiente, económico, relativamente sencillo para hacer llegar propaganda electoral directamente al elector, aprovechando la propia lógica de funcionamiento de las redes sociales. Esto es, pues bueno, es que sí puede ser, oye, pues cómo funciona la red, hay que utilizarla, ¿no? Con beneficios político-electorales, ¿no? Ese es el razonamiento de la Sala Superior. Ya son las 7. Nada más hemos planteado cuál fue el contexto de esta sentencia, y vamos a abordar en la siguiente clase las jurisprudencias emanadas de este fallo, ¿no? Entonces, es lo que vamos a hacer, vamos a entrar al análisis, también vamos a plantear otros temas respecto a regulación de redes sociales, ¿no? En estos límites, que es la aparición de niños, niñas, adolescentes, cuestiones de, hay otro tema, perdón, es el de Mariana Calderón, ¿no? De lo que representa, pues bueno, este modelo, ¿no? De los influencers participando, ¿no? Si se regula, no se regula. Y bueno, también analizamos lo que también, analizamos el caso que propuesto por Jonathan, ¿no? De Salinas Pliego, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de abordar la siguiente sesión. Yo les agradezco mucho. Yo sé que estos temas luego van medio cargaditos, ¿no? De contenido, pero pues bueno, es indispensable conocerlos. ¿Ok? Les agradezco mucho. Muchas gracias a Inés, que nos ha estado apoyando. Muchas gracias a usted, profesor. Muchas gracias por su clase. Sí.
Bueno, nos vemos el día de mañana en la misma liga, a la misma hora, por la misma plataforma electrónica. ¿Ok? Gracias, Muchas maestro. gracias. Cuídense. Muchas gracias.